Hola, hola para todos, bendiciones en este día tan maravilloso. Bueno, quiero contarles un poco de mi vida, de mi testimonio. Bueno, mi nombre es Cristina Isabel Villadiego Castro. Vivo en el municipio de Arjona, en un barrio llamado San Rafael de la Cruz. Mi vida desde muy niña viví en un hogar muy unido. No te puedo mentir ni decirte que viví en un hogar disfuncional o de parejas de padres separados, no. Por el contrario, viví en un hogar donde siempre nos dieron un muy buen ejemplo. Me dieron un muy buen ejemplo, padres ejemplares que nos llenaron de mucho amor. Además de eso, se esforzaron mucho por nosotros. Mis padres siempre fueron vendedores. Por lo general se iban a la ciudad de Cartagena a vender negocios, ya fueran pasteles, ya fueran bollos. Y así nos fueron levantando. Somos 4 hermanos, soy la segunda, eh, única niña de la casa. Y mi mamá, desde que yo tenía 9 años, mi mamá recibió a Cristo en su corazón y nos empezó a enseñar sobre el Señor, sobre cómo el Señor le gustaría que nosotros andáramos y todo eso, a todos 4. La verdad es que hemos sido una familia muy unida, pero no todo es color de rosa. En realidad, pues hay cosas que nosotros mismos nos buscamos, como por ejemplo yo. Eh, Fui una niña un poco traviesa. Nunca anduve con mucha gente que anduvo en las drogas, anduve con personas que anduvieron en la prostitución, eh, pero nunca, te puedo decir, consumí droga, consumí alcohol. Mi historia no es esa, porque obviamente pues vengo de un hogar donde me infundieron muchos valores. Entonces, por mucho que anduve con esas personas, nunca tuve ese, como esas ganas de querer saber qué se sentía o no, nada de eso. Gracias a Dios, pero siempre me he determinado por relacionarme con todo el mundo. Yo creo que los que me conocen saben de lo que les estoy hablando. Yo no hago a un lado a nadie, sí me gusta ser muy amigable con todos. Pero fui traviesa en el sentido de que me gustaba mucho las fiestas. Siempre desde muy niña quería ser libre. Mi anhelo era terminar el estudio y cumplir mi mayoría de edad para irme de casa, porque quería libertinaje, quería estar donde yo quisiera, quería salir, quería explorar. Como dice uno, quería vivir mi vida. Y de hecho, así sucedió. Cuando cumplieron 18 años de edad y me gradué, inmediatamente salí de casa. Salí a aventurar y me fui a la ciudad de Cartagena a trabajar en una casa de familia. Después de tenerlo acá en mi casa, pues las comodidades que mis padres me podían dar, fui a trabajar a otras personas, a internarme, a cuidar a otras personas. Y bueno, allá, como no estaba bajo el mando de mis padres, comencé a tomar, conocí el alcohol, el libertinaje, por decirlo de esa manera. Empecé a ir a las discotecas, empecé a salir con diferentes personas de diferentes edades. Y bueno, en realidad pues no me controlaba. Pero llegó un momento en mi vida donde a la edad de 18 años tuve un intento de violación. Una persona para la cual yo trabajaba intentó violarme y
salí corriendo de ese lugar, dejando todo tirado. Conocí a alguien, de esa persona me enamoré, y a la edad de 18 años quedé embarazada. Estaba estudiando en la universidad en ese tiempo y me tocó pues dejar los estudios porque mi embarazo era de alto riesgo. Pero la persona por la cual yo quedé embarazada no vivimos, no convivimos en ningún momento. Y bueno, todo fue muy doloroso para mí. Se derrumbaron muchas ilusiones, muchas cosas, pero le doy las gracias a Dios por mi hijo actualmente. Él fue un stop para mi vida en ese momento. Estaba muy descarrilada y Él llegó a mi vida a ponerme un pare. Así que le doy las gracias a Dios por mi hijo. Yo siempre he dicho, los hijos son una bendición. En el momento que lleguen, son una bendición. Pero no me quedé quieta. Luego de eso seguía. Mi mamá cada ratico me decía, mire mi hija, siente cabeza, no ande por allí, mire que no es bueno, que ya tú tienes un hijo y todo eso. Y pues mi mamá siempre mi papá y mi mamá siempre como que nos inculcaban esas cosas, pero a veces nosotros somos, como dice uno, orejas sordas. Les entra por aquí y les sale por acá. Me fui a trabajar seguridad. Antes de eso conocí a un hombre, a quien actualmente es mi esposo. Me tocó duro con él. Fue un hogar difícil, pues siempre pensé en darle lo mejor a mi hijo. Siempre decía, yo quiero conseguir un hombre que ame a mi hijo, que le dé ese amor que no ha podido recibir por parte de su papá. Quiero ese hombre para mi hijo, un padre. Recuerdo que mi madre, yo andaba con otro muchacho y mi madre me dijo, ya te vi en un sueño y conocí al hombre con el que te vas a casar. Y yo le dije, me voy a casar, a mí no me agrada nada el matrimonio. Y me dijo, sí. Y llevaba a tu hijo cargado, entrando a la iglesia. Y yo dije, Dios mío, bueno. Total es que un día, sentada, vi pasar al muchacho. Y como yo era como era, recuerdo que dije estas palabras a una amiga, ese muchacho me lo voy a conseguir. Me lo voy a conseguir. Y así fue, porque yo era muy determinada. Con lo que yo me decidía, lo conseguía. Y eso pasó con él. A la vuelta de un tiempo, empecé a vivir con él. Y allí fue donde empezó todo. A él le gustaba mucho tomar, le gustaba mucho el juego. Un día me di cuenta que consumía drogas y sentí que todo se derrumbó. Pero recuerdo que le dije a mi madre, no quiero nada con él, porque yo no gustaba del hombre que fumaba, y menos del que consumía. Y entonces mi mamá me dijo, no lo dejes, porque se lo vas a entregar al enemigo. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que primera madre que yo veo que quiere que su hija ande con un drogadicto? Y ella me decía, es que tú no sabes cuál es el propósito de Dios. Y me insistió mucho para que lo mandara a buscar, para que hablara con él y todo eso, y accedí. Y continué con él. Envuelta de mucho tiempo, pues quedé embarazada de mi hija Noemí.
y me fui a vivir a Lorica, Córdoba, de donde es mi esposo, y allá en realidad pues viví un calvario. Ya él estando en su pueblo se desordenó mucho, andaba tomando, jugando con mujeres. Fue tremendo para mí y me tocó regresarme hasta donde mis papás, derrotada. Me vine, lo dejé y él se regresó conmigo a los 3 meses. Pero cuando regresó siguió siendo lo mismo, con mujeres para aquí, para allá. Fueron muchas traiciones, fueron muchos desengaños, fue mucho dolor, bastante. Cada vez era más herida, más dolida. Mi corazón cada vez se recibía como que más golpes. Y llegó un momento en que lo último que pasó fue determinante para mí. La última traición que recibí por parte de mi esposo fue determinante para mí porque intenté quitarme la vida. Ese día recuerdo que fue un domingo y recibí la noticia de lo que había acontecido. Y hablé con él, lo eché de la casa, pero no, él no se fue, se quedó. Y cada vez que yo lo veía era algo impresionante para mí, yo me sentía muy dolida, era algo impresionante, yo no quería verlo. Y el hecho de que él seguía allí, él decía, si yo me voy de aquí voy a perderte. Y yo le decía, pero ¿por qué no pensaste eso antes? Ahora que quieres estar aquí, mira que me duele verte, me lastimas. Y él decía, no me voy. Así sea que te lastime, no me voy porque sé que lo que hice fue radical, fue duro y sé que esto no me lo vas a perdonar si yo me voy. Y recuerdo que ese día entré al cuarto de mi mamá y tomé un frasco de pastillas. Y cuando estuve decidida, que me eché las pastillas en la mano, que me las iba a tomar todas, recuerdo que me encerré. Pero mi hermano menor estaba muy pendiente por lo que me había pasado y él estaba pendiente de mí. En ese momento que yo me voy a tomar las pastillas, yo creo que alcancé a tomarme unas cuanticas. Mi hermano entra, forzó la puerta, entró y me dijo, ¿pero qué vas a hacer? Ven acá. O sea, él lo único que pensó fue, yo te voy a comprar cervezas para que te emborraches y te olvides de esto que te está pasando. Espérate un momentico. Mi hermano estaba a ver, menos años de los que tiene ahora, obviamente. Y salió a una tienda que estaba en la esquina y me compró una cantidad de cervezas. Y yo empecé a tomarme esas cervezas como loca. O sea, eso me lo tomé como cuando uno tiene tantos días de tomar agua, sin tomar agua, y llega eso. Y yo me lo tomé en un momento así, pero que quería perderme en ese momento. Quería que mi mente se borrara por un momento, ya no quería sentir lo que estaba sintiendo. Y así pasó. No sé qué pasó conmigo, yo creo que perdí el conocimiento. Recuerdo que me enfermé después de eso. Yo tenía días que no comía, estaba muy débil y estaba muy deprimida. Y corrí de una manera impresionante al hospital porque me sentía muy mal. No le decía a nadie cómo me sentía. Solamente fui. Estaba muy deshidratada, bastante. Y a partir de ahí puedo decirles que mi corazón estaba muy dañado. Tanto mi corazón como mi mente. Ya no me importaba nada, todo me daba igual. Lo que él hiciera, mi esposo hiciera, lo que la gente dijera, a mí todo me daba igual. Ya no me importaba nada. E incluso llegué a convivir con él
durante un año, yo le dije, bueno, si no te quieres ir, entonces vivamos de apariencias. Tú en la calle y yo en la calle, cualquiera va a creer que estamos bien, pero aquí en casa yo no quiero que me toques, no quiero nada contigo. Y él accedió a hacerlo así, pero nunca se fue. Y así fue, a partir de ahí comenzó una vida para mí impresionante. No me importaba nada. Venía del trabajo y era como si él no existiera para mí. Yo sé, mis hijos se daban cuenta de todo lo que estaba pasando. En tiempo de pandemia, que estábamos todos viviendo en casa, tuvimos un conflicto impresionante. Fue algo que marcó mi vida en ese momento. Y a partir de allí, todo fue peor. Ese día nos maltratamos físicamente delante de mis hijos. Nunca había pasado. Y ese día sucedió. Y desde ese día fue lo último, ya se acabó todo para mí en ese tiempo. Ya yo no, o sea, lo único que hacía falta era eso. Y pues así fue. Recuerdo que él salía muy madrugado al trabajo, pero yo nunca le preguntaba nada. Y yo pues en mi mente estaba, se le estará metiendo alguna mujer por ahí en las madrugadas, porque yo le decía, búscate tu mujer. A mí no me va a importar lo que tú hagas, búscate a alguien. Yo no quiero nada contigo. Vivimos mucho tiempo viviendo debajo del mismo techo, durmiendo en la misma cama, pero ni siquiera nos mirábamos. Yo le decía, búscate otra. No hay problema, yo ni te voy a decir nada, y a mí me da lo mismo, me da igual, yo no siento nada por ti. Y él salía en las madrugadas y yo, pues lo que me pensaba era, tiene que estar metiéndosele alguna por ahí antes de entrar al trabajo. Pero nunca le pregunté. Recuerdo que un día me levanté muy temprano, estaba haciendo ejercicios y me levanté muy temprano y llegué donde mi mamá. Cuando llegué donde mi mamá, lo encontré a él ahí, leyendo la Biblia con mi mamá y orando. Me extrañé. Me fui, no entré. Cuando lo vi no entré, sino que pues me seguí de largo. Y le pregunté a mi mamá que desde cuándo él se las tiraba de evangélico. Fue lo que yo le pregunté a mi mamá. Recuerdo que mi mamá me dijo, Cristina, respete. Mira, él está viniendo aquí todos los días, está orando por ti. Está orando por él porque quiere cambiar, quiere que el Señor les ayude. Y yo le dije, ahora a buscar de Dios, ya después que hizo conmigo todo lo que quiso, ya después que me dañó, me destruyó. Y recuerdo que mi mamá me dijo, lo importante es que él ha reconocido que se equivocó y quiere cambiar. Y tú también deberías hacer lo mismo. Bueno, yo en realidad con mi madre en un tiempo me volví muy irrespetuosa a causa de la amargura que había en mi corazón. Recuerdo que trabajaba seguridad en ese tiempo y yo no anhelaba regresar a casa. No me importaban ni mis hijos, porque en realidad salía del trabajo y me metía en una cantina a tomar. Y cuando llegaba a mi casa ya llegaba ebria y me metía en mi cuarto y ahí me quedaba, lo encontraba él aquí en casa con mis hijos. Y así pasaron muchas veces. No bajaba aquí en mi casa, sino que me bajaba en un estadero, en alguna cantina. Y llegaba aquí ahogada del alcohol. Muchas veces me quedaba allá donde trabajaba con compañeros de trabajo tomando. No quería regresar a casa porque no quería verlo. Estaba un hogar, ese hogar mío estaba, Dios mío, o sea, destruido completamente. En realidad para mí ya no. Recuerdo que un día mi esposo me buscó y yo le dije que si quería que hiciera lo que quisiera, que a mí me daba lo mismo.
Y él, en su desesperación de querer estar conmigo, estuvimos en ese momento, y cuando terminó, cuando ya todo terminó, me dijo, yo me lo quedaba mirando y él se dio cuenta que en mi mirada había una mirada de odio. Y él me decía, recuerdo que me dijo, ¿por qué me miras así? Y yo le dije, me acabas de violar, porque yo por ti no siento nada. Y sencillamente yo no quería. Y me dijo, siento que te violé, perdóname. Yo le dije, ya lo he hecho está, de igual manera ya pasó. O sea, era una cosa horrible, en mi corazón ya no había nada, no existía nada. Era algo tan horrible, un vacío, un odio, un resentimiento, tanto. Y recuerdo que al día siguiente, él esa noche lloró, porque dijo, definitivamente me doy cuenta de que ya tú no me amas. Y yo le dije, ¿es que pensabas acaso que era mentira? Yo no siento nada por ti. Al día siguiente, recuerdo que me dijo, yo no sé tú, pero yo voy a buscar de Dios, porque yo sé que el único que puede restaurar nuestro hogar es Él, Dios. Y yo le dije, vaya, loco, ahora te vas a meter a evangélico, ya después que hiciste todo lo que hiciste. Me dijo, no me importa lo que tú me digas, yo voy a buscar de Dios y voy a orar por ti. Y así fue. Él empezó a buscar de Dios, empezó a llevar a mis hijos a la iglesia, y yo me volví peor. Yo hacía lo que quería y lo hacía de maldad, porque yo decía, vamos a ver qué tanto le va a durar, qué tanto va a aguantar. Y bueno, pues un día, cuando vi que él definitivamente estaba decidido a estar con el Señor, algo que yo siempre he sabido es que la oración tiene mucho poder, que cuando una persona o alguien del hogar, ya sea el hombre o la mujer, empieza a orar, esa oración tiene mucho poder. Y tuvo mucho poder, porque un día yo dije, ya no me sentía bien con lo que hacía ni conmigo misma. Ya no me sentía, ya me empecé a sentir que definitivamente le estaba haciendo daño a ellos. Y ese día recuerdo que dije, bueno, Señor, si ya Él está orando por mí y mis hijos también, entonces yo te pido que tú sanes mi corazón, sana mi herida y devuélveme el amor por Él, porque yo no siento nada. Y empecé a asistir a la iglesia con él, ahí esporádicamente, pero no dejé de ser quien era. En realidad no le había abierto la puerta de mi corazón al Señor para que Él sanara mi vida. Y así seguía. Pero el Señor me estaba haciendo un llamado. Seguía en el trabajo de seguridad, y recuerdo que un día mi mamá se puso mal. Ella era quien me atendía a mis hijos, porque nosotros dos trabajábamos. Y ese día mi mamá se puso mal y la llevé al hospital de aquí de Arjona. Y el médico me dijo, tu mamá infartó. Tiene un pequeño infarto. Ya ella no puede estar en esos trajines, en esas cuestiones. Y yo recuerdo que hablé con el jefe de seguridad y le dije que iba a pasar la carta de renuncia, porque mi madre estaba así y yo tenía que hacerme cargo de mis hijos. Y recuerdo que me dijeron que no renunciara, que me iban a cambiar el lugar de trabajo y el horario para que tuviera un poco más de tiempo con mis hijos. Y accedí. Así fue. Recuerdo que me pasaron para la gobernación de Bolívar, un turno de 8 horas, pero seguían lo mismo.
seguía en el mismo desorden, seguía en lo mismo, no cambiaba. Sabía que en ese momento, cuando mi mamá tuvo había infartado, el Señor me estaba haciendo un llamado, pero hice caso omiso. No acudí al llamado del Señor. Y a mí me pasaron para la gobernación de Bolívar en el mes de noviembre. Y el 10 de enero, mi madre sufrió una segunda isquemia cerebral. Y fue duro para mí. Fue duro para mí porque recuerdo que fue un domingo que estaba de descanso y yo me estaba hablando con ella como estoy en este momento hablando con ustedes frente a esta pantalla. Hablábamos lo más de normal y en un momento en que ella empezó a desvanecerse frente a mí, ya su mirada se perdió, su habla, ya ella no siguió hablando, se fue perdiendo. Y yo no sabía qué hacer. Yo decía, o sea, eso fue algo duro para mí porque yo no podía hacer nada por ella. Ella se estaba yendo y yo no podía hacer nada por ella. Y salí con ella corriendo para el hospital y de ahí para Cartagena en una ambulancia. La metieron a UCI. Y recuerdo que en Cartagena del Mar, en la puerta, en la entrada de la UCI, me tiré en el suelo y le dije, Señor, ya entendí. Por favor, no me quites a mi madre. No me la quites. Ya entendí el llamado. Ya no voy a seguir, pero por favor. Y empecé a rogarle al Señor, no me la quites, no me la quites. Y fue un momento duro, muy duro, porque sentía ese miedo. Inmediatamente llamé a la clínica, a la oficina donde yo trabajaba y les dije, no voy a seguir trabajando. ¿Pero por qué? Mire que usted tiene buen comportamiento, una buena guarda, no tenemos queja de usted, por el contrario, no puedo y voy a pasar mi carta de renuncia, por favor recíbame la carta de renuncia, ya no voy a seguir trabajando. Y así lo hice, renuncié y atendí a mi mamá todo ese tiempo. Cuando vengo con mi mamá, un día reunidos los pastores de las iglesias y a mi mamá era pastora, en ese tiempo estaba activa en el pastorado, ella es la pastora, juntamente con mi papá, y frente a una obra aquí en San Rafael de la Cruz. Y al ella quedar en esa condición, un día los pastores reunidos, el apóstol general, yo estaba atendiéndolos a ellos y el apóstol me llama y me dice, Cristina, ¿dónde está tu esposo? ¿Dónde está Wilson? Yo le dije, él está en la casa. Entonces me dijo, mándelo a buscar, que él debe estar en esta reunión. Yo me extrañé porque era reunión de pastores y no debíamos nosotros estar ahí porque ni siquiera pues estábamos, yo por lo menos ahí estaba en la situación que estaba. Y él pues sí, ya él predicaba y todo. Bueno, pues ya nos habíamos casado. Accedí a casarme con él. Y cuando llega él, ella me dice, Cristina, tú también tienes que estar aquí. Yo me quedé con él ahí. Y ella nos dijo, el Señor me muestra
que ustedes deben estar aquí como ayuda de Rafi y de Obeida. Ustedes pueden estar aquí como los copastores de esta iglesia. Yo me sorprendí. Si algo yo le decía a mi madre era que yo jamás quería ser pastora, porque el pastor sufre mucho. El pastor tiene que sufrir mucho. Yo he visto todo. Además, este tiempo completo prácticamente para sus ovejas, para una obra, para servirle a Dios. Yo no respondí nada. Mi esposo dijo amén y yo no respondí nada. Yo, después que ella dijo eso, yo inmediatamente salí y me fui. Recuerdo que esa noche le pregunté a Wilson que él qué pensaba de todo eso. Y él me dijo, si el Señor lo ha mostrado, es porque hay que cumplir, hay que hacer, y Él nos ayudará. Y yo le dije, pastor, serás tú, yo no soy pastor. Y él me dijo, bueno, yo sí lo acepto, yo no sé tú. Todavía era lo que estaba pasando, ya el Señor había hecho el milagro en mi mamá. Y yo seguía como que no quiero, como que no quiero, no quería como ese compromiso con Dios. Y me tocó duro aceptar todo. Lloré mucho, hubo muchas personas que no me aceptaban porque decían que yo era una inexperta, que yo ni siquiera sabía nada del pastorado, que ni yo, a mí me tocó duro, pero el Señor al que llama lo capacita. Y bueno, actualmente estoy ayudando a mis padres frente a la obra. La iglesia se llama Orave Paracleto Adonai, queda en San Rafael de la Cruz y estamos allí, mis hijos, mi esposo y yo. Puedo decirte con certeza que el Señor restauró mi hogar. Hemos tenido que pasar muchísimo, sí, bastante. El Señor, hemos tenido que pasar por pruebas, por desiertos, por adversidades, pero entiendo que todo lo que ha pasado es para ayudarnos. Me ayudó a sanar mis heridas, restauró mi vida, restauró mi hogar, restauró mis hijos. Y estamos agradecidos con Dios, ¿sabes? No ha sido fácil, no es un camino fácil seguir a Dios, pero tampoco es imposible. ¿Y sabes qué es lo más importante? Que en todo tiempo y en todo momento tienes paz. Me siento en paz, me siento tranquila, algo que no existía en mi vida. No había tranquilidad, no había confianza, no había nada. Actualmente siento que somos una familia feliz. Tenemos como toda familia dificultades. Nuestros hijos están creciendo. Actualmente son unos adolescentes hermosos. Pero me siento bendecida. Me siento realizada. Porque tengo a Cristo en mi corazón primeramente. Y porque el Señor restauró mi vida, restauró mi hogar. Y aquí estoy. Actualmente le estoy trabajando al Señor. Me siento feliz. Y la invitación que te hago hoy, de pronto tu hogar está pasando por la misma situación. Posiblemente te han traicionado. Posiblemente tienes el corazón roto, ya no crees en el amor, ya no, pero déjame decirte que el Señor puede sanar esas heridas, que el Señor puede restaurar tu hogar. Donde tú todo lo ves perdido, allí el Señor ve vida, ve restauración, ve cambio. Donde nosotros no vemos nada, Él ve mucho. Así que el llamado es a que puedas recibir principalmente al Señor en tu corazón. Y el Señor se encargará de lo demás. Bendiciones para todos. Chao, chao.